leer hasta nosotros tu palabra. Bendícelo conforme a las riquezas de tu gracia y permítele, Dios, que hoy sea usado por el poder de tu Santo Espíritu a favor de tu pueblo, a favor de los amigos que estén aquí, porque yo sé que tú tienes palabra para todos nosotros hoy. Danos un corazón dócil, danos, Señor, voluntad para oír tu voz, capacidad para poderla poner por obra. Úsanos pues para oír como también para obedecer. Usa al predicador para exponer. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermano William, Dios lo bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Bueno, ¿cuántos pueden tomar asiento, hermanos? Ya han orado a mi favor. Mientras acaban de repartir las hojas, vamos a mirar un texto que se encuentra en San Juan, Evangelio según Juan, capítulo 10. Vamos a mirar un solo texto que está allí, en San Juan, capítulo 10. Bueno, tomé San Juan 10:10, pero ya miramos este. San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora sí, coloquemos 14:27, por favor. San Juan 14:27, sí. Sí, el que colocaste ahorita, no. Bueno, ya lo tendremos aparte. Bien, hoy vamos a tener un taller. El módulo se llama Vida Cristiana, pero el taller que corresponde hoy es la historia de la ética. Hoy es ética cristiana, pero vamos a hablar de la historia de la ética. Ahora sí. Entonces todos leamos este texto: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bien, hay algo importante en la ética y hoy vamos a tener varias cositas. Hoy únicamente vamos a tomar una parte importante que es la historia de la ética. Nos vamos a referir solamente a ello. Vamos a tener alguna definición de la ética y vamos a tener algo de historia. Entonces, como es un taller, ustedes tienen unas hojitas, hemos traído lápiz o esfero. Entonces, ahí ustedes en sociedad con el compañero que tiene al lado va a desarrollar, porque es que mire, nos hemos dado cuenta en estos talleres que damos las hojas, nos las llevamos para la casa, las archivamos, no las miramos y ahí quedaron. Entonces, en esta noche, rápidamente, por premura del tiempo, vamos a desarrollar de una vez la actividad de aprendizaje que está en el punto 1 de su hojita y dice: responda a las siguientes preguntas. Define con tus propias palabras qué es ética. Si no sabe, pídale al compañero del lado que le ayude a definir qué es ética. Y segundo, ¿qué son los derechos humanos? Entonces, en base a estas dos cosas vamos a hablar de la ética. Hoy no nos vamos a referir de la ética secular, ni mucho menos de la ética cristiana, ni tampoco de la ética de Jesús. Esos son los temas que nos van a corresponder los próximos módulos. El próximo módulo es ética secular, el siguiente es ética cristiana y el último es la ética de Jesús. Entonces, ¿ya están desarrollando la pregunta? Veo que me están mirando y no están mirando la hoja ni están escribiendo. Es un taller. Esta actividad de escuela, por eso se dice escuela. Cuando uno va a la escuela va a escribir. Cuando el maestro dice preste atención, presta atención. Dígame, hermano. Hermana
El joven que estaba repartiendo las hojitas, por favor, faltan unas hojas. ¿Quién falta de hoja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 10 hojas faltan. Bueno, pensamos que venía más poquito personal, ya están fotocopiando, entonces únase a alguien que la tenga y defina eso. Entonces, voy a dar un minutico más y ya entonces comenzamos. Arrancamos, bueno, entonces, los que no han definido, la definición de ética es la ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. Eso es ética. La ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. Y dejemos la definición de derechos humanos como tarea para nuestra casa. ¿Está bien? ¿Sí? Si nos ponemos a definir derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? Habrían muchas definiciones y muchos conceptos. Pero es importante en esta noche mirar algunas cosas, algunos aspectos. Si ética es el comportamiento moral de los hombres en sociedad, entonces, ¿qué es moral? Moral podríamos definir como el conjunto de comportamientos y normas que tú y yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Creo que esto de la ética, a través de toda la historia de la raza humana, los hombres han querido definirla, otros han querido plasmarla en algunos conceptos, otros la han querido vivir, otros la han querido plasmar a través de los derechos humanos. Los derechos humanos hay muchos, pero hay dos fundamentales. Y vamos a mirar en esta noche, antes de eso, las definiciones o los saberes previos. La anterior, por favor. La anterior. Moral es el conjunto de comportamientos y normas que todos solemos aceptar como válidos. Entonces, si el niño obedece al padre, se está portando bien, ¿cierto? Pero si el niño no obedece al padre, entonces ¿qué pasa? Se está portando mal, no está obedeciendo una orden. Y ética es la reflexión sobre los por qué los consideramos válidos y la comparación con otras morales. ¿Por qué Julanito actúa de una manera y por qué, levante la mano los que le falte hojas, y por qué Julanito actúa de otra manera? Suele suceder en los hogares, donde a veces los padres ponen como punto de comparación el hermano mayor con el menor. Mire que el menor sí hace caso y el mayor no. Y de pronto solemos aceptar como válidos determinados tipos de comportamientos por unas normas que se han puesto. El origen etimológico de la palabra moral viene del latín mos o mores. Esta frase la repite mucho el hermano Juan Carlos y la hermana mores. Mos, costumbre, o mores, costumbres, en el sentido de conjunto de normas o reglas adquiridas o modo de ser conquistada por el hombre. La ética viene del griego ethos, que significa analizar el modo de ser o el carácter. El carácter es aquello que se obtiene a través del tiempo con los hábitos que tengamos cada uno de los seres humanos. El carácter. Creo que cada uno de nosotros tenemos parte de eso y algunos todavía Dios está formando nuestro carácter. Unos dicen, hermano, pero usted ¿por qué siempre lo veo como enojado? Hermano, yo soy así y así me moriré. Creo que hay conceptos errados acerca del carácter.
Si nos ponemos a mirar a través de la historia de la raza humana y la historia bíblica, el carácter de Adán, de Eva, el carácter de Caín, el carácter de Abel, el carácter de Moisés, un hombre manso. Pero todos esos caracteres deben ser moldeados a través de la palabra de Dios. Entonces, moral más ética nos da como resultado carácter y costumbres que hacen hincapié en un modo de conducta y que no responde a una disposición natural, sino que es adquirido o conquistado por un hábito. O sea que la unión de estas dos cosas o de esta conducta no la voy a conquistar por mis propios medios. Debo tener una norma, unas leyes que me rijan, debo tener parámetros, y creo que todo eso está contenido en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Ustedes dirán, ¿por qué si estamos hablando de ética, hablamos de derechos humanos? Los derechos humanos son inherentes en todo el ser humano, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, ético, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Es una declaración universal. Antes de que existieran los derechos humanos, no había eso. Parece ser que eso sucedió como en los 400 años de silencio, que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, como dicen en el término más brusco, cada quien hacía lo que se le venía en gana. Creo que es eso. Pero a raíz de esto, ¿por qué surgieron los derechos humanos? Los derechos humanos modernos se firmaron en una declaración universal en el año 48, donde fueron resumidos en 30 artículos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, luchando por muchas cosas, pero hay el derecho a la vida, que es un derecho fundamental de todos. El derecho a la vida, creo que son varios los derechos, pero hay dos importantes que he resaltado y quiero resaltar: derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la identidad y derecho a la libertad. Y si miramos, cada uno de estos derechos han sido vulnerados a través de la historia. Son derechos que han sido vulnerados. El derecho a la vida: Caín fue el primer asesino sobre la tierra, que vulneró el derecho a la existencia de Abel. Y en razón a eso es bueno que consideremos o pensemos algo en esta noche. Gracias a Adán, el hombre perdió el derecho a la vida, porque el hombre, en el instante que peca, muere. Pero hay algo solucionable, como todo lo que tiene este Dios, que tiene esta iglesia, que cuando algo falla, Él lo cambia, Él lo restituye. Y gracias a Jesús obtuvimos el derecho a la vida. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. El derecho fundamental a la paz. Dijo Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Llevamos más de 50 años en guerra en nuestro país. Muchas guerras, 1, 2 guerras mundiales.
El mundo está esperando muchas cosas, pero creo que hay algo importante, además de todos estos derechos que hemos visto y que por premura del tiempo no nos podemos poner a detenernos en esta noche, en esta parte. El derecho a la educación, el derecho a una vivienda, el derecho al trabajo y muchos derechos, pero así como hay derechos, hay deberes. Amén, hay deberes. Entonces, hay algo importante para mirar en esta noche y es lo que Cristo Jesús nos dejó. Y una pregunta que se abre en esta noche, hablando de la ética y de los derechos humanos. ¿Cómo asumir o qué debe hacer la iglesia para que estos valores se respeten y no sigan siendo vulnerados por la misma sociedad? Porque si definimos que la ética es el comportamiento moral de los hombres en sociedad, entonces tiene algo de razón esto de los derechos humanos. Pero lastimosamente, a causa del pecado, a causa de la maldad en el hombre, cada día, en vez de mejorar, la situación empeora. Todo ha quedado plasmado en 30 artículos que lastimosamente quedan en el papel y parece que eso es suficiente para el hombre, plasmar unos derechos que casi nunca se cumplen o que casi siempre se vulneran. Pero, ¿qué debemos hacer para que la iglesia asuma un papel importante a través de la historia y que la historia cuente un día que la iglesia marcó una pauta diferente a 30 artículos que se plasmaron un día? Creo que hay algo importante y es la palabra de Dios. Reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales y en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero ¿cómo solucionar esto? ¿Cómo hacer que la violencia intrafamiliar disminuya? Los valores, la ética y los comportamientos de la sociedad comienzan en casa, comienzan en nuestro hogar, con nuestros hijos, comienzan en la iglesia. Pero hay que tener una base, una norma de conducta, y creo que la norma de conducta es la palabra de Dios. Entonces, el salmista escribe algo importante. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Creo que hay muchos textos que nos direccionan, nos dan la directriz de que es importante en esta noche pensar que sí hay solución para ello. Entonces, voy a pedir el favor vamos a mirar un videito que pues dura 9, pero vamos a ponerlo desde el minuto 5:25. Son 4 minuticos para que analicemos algo y luego tenemos una conclusión acerca de lo que estamos hablando. Listo. Y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió: oye, otras personas también deberían tener algunos derechos.
discusiones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Muy bien. Viendo esto ahí, hay que reflexionar en varias cosas, pero esto de los derechos humanos siempre lo vamos a ver en el otro taller de la ética secular, donde el hombre, reclamando esos derechos, ha tratado de desviar esos derechos, porque hoy en día se oye decir que hay que reclamar otro tipo de derechos. Por ejemplo, los homosexuales reclaman sus derechos, la libertad de expresión. Entonces hay que tener cuidado en cuáles son los derechos y cuáles son los deberes que tenemos. Pero para resumir en esta noche, y la conclusión de ética en general, es la teoría o la ciencia del comportamiento moral, y busca aclarar qué es la moral, cómo se fundamenta racionalmente y cómo se ha de aplicar esta posteriormente a los diferentes ámbitos de la vida social. Y creo que para aplicar esto, quiero decir algo, y es que la palabra de Dios no debe reposar en un libro. La palabra de Dios no debe reposar en un libro, como reposan hoy los 30 artículos de los derechos humanos. La palabra de Dios debe reposar en su corazón y en mi corazón. Por eso el salmista dice, en mi corazón, no acá. No acá, que es el que le hace dar cosquillita en el estómago y lo hace enamorarse y sentir
palomitas y qué sé yo, los enamorados. Yo también todavía estoy enamorado, pero no es en este, es en este. En mi corazón, en mi mente, he guardado tus dichos o tu palabra para una razón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Creo que el resultado de una vida cristiana con ética es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Si eso es así, créanme, hermanos, que el Señor nos va a ayudar para no fallarle a Él. Entonces, quiero preguntar, ¿estamos actuando con ética en nuestro trabajo? ¿Estamos actuando con ética en nuestra universidad? ¿Estamos actuando con ética en nuestro hogar? ¿Estamos actuando con ética aquí donde nos reunimos en este salón? ¿Estamos actuando con ética en cualquier parte de nuestra diario vivir? Oportunidades para ser antiéticos nos sobran todos los días. Y quiero terminar con esto. Hace unos días llegué a una droguería que hay cerca de mi casa a cargar mi tarjetica de Transmilenio. Y la droguería estaba llena, y cuando yo entro había un poco de gente, y lo primero que veo es un billete de 50,000 en el piso. Por un momento se me vino el pensamiento de ponerle el pie y quedarme quieto. ¿Sí? ¿Por qué les da risa? Ese fue el primer pensamiento que se me vino. Pero entonces el Espíritu Santo como que, y yo antes de pisarlo lo que hice fue recogerlo. Y lo tuve en la mano, no dije nada. Y cuando veo que una señora se voltea toda desesperada, y le digo: señora, ¿qué está buscando? Dice: es que iba a cargar los pasajitos y se me perdió la platica. Y le dije: ¿no será este? Le cambió el color del rostro a esa mujer y dice: sí. Creo que yo hubiera podido actuar antiético y guardarme el billete, pero creo que tiempo me sobra. Me han sobrado momentos en que llego al Transmilenio y tengo pasajes y yo veo que la gente y no paga el pasaje o se salta. Y oportunidades para hacer cosas antiéticas no sobran. Pero creo a todo instante negocios al por mayor. Pero para concluir en esta noche y para no demorarlos más por premura del tiempo, concluimos pues, y la definición para que no se nos olvide es que la ética es el comportamiento moral de los hombres en sociedad. Pero para que su ética cristiana y mi ética cristiana no falle, ¿qué debemos hacer? Repitamos el texto del salmista. En mi corazón, a ver, tóquese su cabecita, su mente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Puestos en pie en esta noche, hermanos. No es mucho lo que se habló, hay mucho de qué hablar, pero creo que en las próximas talleres van a haber cosas importantes e interesantes para ver. Esta noche era como el abreboca de la definición, el origen etimológico y algunos aspectos para reflexionar. Pero de tarea les queda buscar una definición de derechos humanos. Y creo que debemos comenzar por casa, a que esos derechos no sean vulnerados, a que ese comportamiento en nuestro hogar sea de lo más ético, que brille la luz del evangelio en nuestras vidas cada día por donde andemos, y que si hay muchas oportunidades de fallarle a Dios y de no guardar una ética como Dios le agrada, debemos decirle: Señor, ayúdame a guardar en mi corazón tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Quién quiere dar gracias en esta noche? Soberano Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor, por lo